Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al politólogo y experto en seguridad ciudadana, don Daniel Pou. Muchísimas gracias por el honor. Muy buenas, yo encantado y muy complacido de estar con usted aquí y sobre todo compartir nuestros comentarios con el distinguido público que es fiel a este espacio de televisión. Don Daniel, después de las elecciones tenemos otro escenario en el ejercicio del poder político del país. Tenemos a un PRM, a un Luis Abinader con una mayoría absoluta, una mayoría calificada desde el Congreso Nacional. Tenemos a un PLD en el tercer lugar, luego de ser una maquinaria todopoderosa, con 29 senadores en una coyuntura política. Un Leonel Fernández que emerge con la fuerza del pueblo a la segunda posición en términos de jerarquía política, en el cuadro, en el tablero político del país. Quisiéramos saber cómo ve usted toda esta radiografía. Sí, indiscutiblemente que los resultados de las pasadas elecciones del 19 de mayo son unos resultados muy sui generis. Primero porque entre el primer y el segundo lugar hay 20 puntos de diferencia. Y para no decir que con relación al tercer lugar son 40 puntos de diferencia. Que eso significa que el primer lugar pues tuvo una votación podríamos decir, súper robusta con relación a las otras dos fuerzas políticas. Pero esto, indiscutiblemente, no es lo cualitativo. Porque yo digo que en este aspecto hay un elemento cualitativo, que es lo que más contenido le da a este proceso electoral, que se ha evaluado poco y se ha ponderado prácticamente con cierta precariedad, no tan solo por la prensa, sino por la dirigencia política dominicana. Indiscutiblemente que los resultados de este proceso electoral nos dan señales claras y evidencias de que hay una grave crisis en el sistema político. Tal y como yo lo he dicho muchas veces aquí, que he venido a este espacio a conversar con usted y con la participación de su público, pues definitivamente el sistema político presenta una crisis. Y yo digo que la principal crisis que presenta se ha generado por la falta de prácticas democráticas al interior de los partidos. Y pudimos ver cómo días antes de las elecciones en uno de los partidos había una pugna entre candidaturas, algunos que eligieron con encuestas, a otros que lo quisieron desplazar y despojar de las posiciones que habían logrado en las encuestas, y se vieron procesos donde hubo que litigar en el Tribunal Superior Electoral para poder recomponer boletas, sobre todo en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional y en la circunscripción número 3. La de la circunscripción número 3 no trascendió mucho porque ahí hubo sencillamente un desplazamiento, pero en la circunscripción número 1 le costó, producto de una impugnación en calidad de reclamo de derecho adquirido de un candidato, que obligó a que específicamente el Partido de la Fuerza del Pueblo tuviera que mantener fuera de la boleta a un candidato que ellos lo valoraban de una manera importante y significativa. Fue el caso de Rafael Paz, que empezó siendo precandidato a la alcaldía del distrito, luego lo desplazaron a la senaduría y luego lo desplazaron a una diputación, y entonces lo inscriben mal en la diputación. Aquello ya, o sea, una cosa inconcebible, una secuela así, una saga tan podríamos decir, tan precaria. Pero ese no es el tema. Lo que el tema revela es que dentro de los partidos hay muchos problemas. Y el otro problema, que es un problema ya de mayor envergadura, es que el nivel de abstención que tuvimos en el proceso electoral.
Sobre todo, por ejemplo, la provincia que más abstención tuvo fue la provincia de Santiago, la segunda ciudad del país, que dentro de las 4 provincias que son provincia de Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal y Santiago, tienen el 51% de los votantes del país. 51.3, 51.2, no recuerdo muy bien. Pero esas 3 provincias podrían decidir la elección presidencial si votaran todos al unísono por un solo partido. Entonces, con esas características, bueno, hubo una abstención importante que contra todas las previsiones que se produjeron de que iba a haber una mayor votación que en las elecciones municipales, pues resulta que fue tan precaria como las elecciones municipales, la votación. Entonces, es la tercera señal que se recibe. La primera fue cuando la pandemia, en el 2020, donde se dijo, no, que fue la pandemia. Bien, le dieron valor de verdad a que era la pandemia. Ahora se demuestra que no es la pandemia. Es la desconexión que hay entre el sistema de partidos y los votantes. No hay confianza, es lo primero. Lo segundo, el sistema de partidos no entiende o no logra, podríamos decir, descodificar qué es lo que la gente le está pidiendo al sistema de partidos. Porque discutiblemente el sistema de partidos es el que integra los agentes de intermediación entre el Estado y la sociedad. Y por lo visto, la sociedad ha empezado a desconectar sus enchufes del sistema de partidos y vamos hacia niveles de política precaria en términos de representatividad. Se sigue la saga y no veo en el sistema de partido, salvo que he visto algunos pronunciamientos de algunos jóvenes del Partido de la Liberación Dominicana hablando de hacer una reingeniería, una introspección crítica, etcétera, etcétera. A ellos, claro, les urge porque, tal y como dijo el expresidente Danilo Medina unos días antes de la contienda electoral, el que quede en tercer lugar va a desaparecer. Es así, se va a cumplir ese vaticinio de Danilo Medina, o los partidos más bien deben someterse a una especie de catarsis para reorientar sus actuaciones a fin de motivar el voto y tratar de disminuir, mitigar los niveles de abstención? Mire, eso es un gran reto. Yo no le voy a decir que va a desaparecer. Recuerde lo que sucedió en el 96 con el Partido Reformista, el PRD y el PLD, que habían 3 partidos casi del mismo tamaño. El modelo dominicano no asimila, no tiene capacidad de asimilar 3 partidos más o menos de la misma dimensión, que no es el caso de ahora, porque ahora tenemos un partido monstruosamente grande, un partido mediano y un partido pequeño que se ha convertido en un partido de bolsillo, el Partido de la Liberación Dominicana. Claro, a eso hay que hacerle una serie de interpretaciones. Pues yo soy de lo que creo que una gran parte de la militancia del PLD votó por la fuerza del pueblo, porque como Leonel era el candidato que apuntaba al segundo lugar, ellos le compraron la idea de que iba a poderse dar una segunda vuelta. Y claro, si se producía una segunda vuelta, era con ellos que iba a tener que negociar Leonel Fernández. Y por la cercanía que han tenido históricamente, la Fuerza del Pueblo no es un partido que apareció de buenas a primeras, sale del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, si se producía la segunda vuelta, el PLD podía ser beneficiario. Pero eso era una quimera, porque todos los estudios estadísticos y de tendencia decían que no iba a haber segunda vuelta. Claro, Leonel vendió mucho esa idea, creo que hasta él mismo llegó a comprársela a sabiendas de que no era cierto, no era posible, pero los PLDistas parece que la compraron. Y fíjese a ver en qué posición quedó su partido, cuando en las elecciones municipales ellos habían quedado en el segundo lugar y con una ventaja de prácticamente un 50% sobre el Partido de la Liberación Dominicana. El hecho de que Danilo Medina y el secretario general digan
que no se vuelven a repostular internamente para seguir en los cargos. ¿Eso puede producir un relanzamiento en el PLD o por el contrario hay que hacer algo más para poder subir al partido que usted define como un partido de bolsillo? ¿Por qué? Bueno, eso puede suceder formalmente, pero en términos reales hay que averiguar cuál es la mano que mece la cuna. Porque Danilo puede retirarse de la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, Charlie Mariotti de la Secretaría General, pero tras bambalinas pueden seguir meciendo la cuna. Y eso es lo preocupante, porque indiscutiblemente en la situación en que se encuentra Danilo Medina y una gran cantidad de funcionarios de su gobierno que tienen una línea de expedientes abiertos en la Procuraduría General de la República, a Danilo Medina no le conviene mucho que su imagen se le desvincule del PLD, porque se haría más vulnerable. Entonces, Charlie Mariotti no tiene tanto problema porque no fue funcionario ni nada de eso, pero Danilo Medina es el talón de Aquiles de esa ecuación. Entonces, indiscutiblemente que el PLD tiene que dar señales de reorientación, señales de que buscará nuevos términos para presentarse políticamente, pero no toda intención siempre rinde los frutos. Yo lo que creo es que el PLD, en cierta medida, tuvo una mala conducción, indiscutiblemente tiene una crisis de liderazgo. El liderazgo de Danilo Medina indiscutiblemente evidencia la pérdida de la fortaleza que siempre tuvo dentro de esa organización y no ha habido el relevo generacional. Y usted me puede decir, bueno, pero en la Fuerza del Pueblo pasó lo mismo. Lo que pasa está que la Fuerza del Pueblo tiene un señor que se llama Leonel Fernández, que fue aquel líder encantador de serpientes, en que todavía una gran parte de la población y incluso de sus viejos compañeros del Partido de la Liberación Dominicana suelen seducirse por ese discurso, aunque vaya muchas veces a contrapelo con la realidad, como sucedió con la famosa hipótesis de la segunda vuelta, que eso no se lo creía ningún profesional que evalúa procesos electorales. Pero muchas de esas personas lo compraron y abandonaron al PLD y votaron por él. Y también existía el argumento de que había una tendencia a inhibir el voto para que la Fuerza del Pueblo no lograra la segunda vuelta. Es que el voto no lo inhibe nadie, señores. Lo inhiben los propios partidos, cuando no tiene la capacidad de motivar al votante a que le brinde en un gesto de confianza su voto. Entonces, el tema es más complejo que lo que se quiere pintar. Ahora bien, el PLD, yo sé que, y sobre todo el sector juvenil del PLD, va a tener un reto, va a tener un desafío, van a tener que pensar mejor las líneas a futuro, van a tener que definir situaciones con liderazgo que no es tan joven, pero que tiene un peso político. Por ejemplo, el liderazgo de Domínguez Brito dentro del Partido de la Liberación Dominicana, que para mí, yo dije desde el momento que se eligió a Abel como candidato, dije, eligieron el peor candidato, porque Abel no atrae a nadie fuera del Partido de la Liberación Dominicana. Cuando usted elige un candidato, usted tiene que tomar en cuenta una persona que aglutine a sectores que no están comprometidos con el partido, porque aquí ningún partido tiene militancia suficiente para ganar unas elecciones en base a su nómina. Dese cuenta que el padrón de 2 millones del doctor Leonel Fernández nunca se convirtió en un hecho real, porque esas son estrategias de comunicación que en la realidad no tienen por qué tener ninguna confirmación. Entonces, el PLD, que tiene una maquinaria que, aunque ha salido debilitada de esta contienda electoral, tiene que
actuar en condiciones de emergencia, SOS 911, para evitar que ese partido se le desvanezca en menos de 2 años. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el politólogo y experto en seguridad ciudadana, Daniel Pou. Definitivamente hay que realizar, no tan solo por la ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, sino porque hay temas de democracia que hay que empezar a darle cuerpo, y para ello se requiere la reforma de la Constitución. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el politólogo y experto en seguridad ciudadana, Daniel Pou. Don Daniel, el presidente Luis Abinader, en su discurso de agradecimiento por el triunfo en las elecciones, fue enfático, incluso en otros escenarios también fue repetitivo en cuanto a que no se repostulará, pero que también procurará una reforma constitucional. El primer caso, el caso de la no repostulación y también la reunión con potenciales precandidatos presidenciales del PRM, incluso antes de que se agotara el periodo presidencial por una parte, y la reforma constitucional que despierta tanto antagonismo político por la cuestión del ejercicio del poder. Siempre que se habla de una reforma a la Carta Magna, se habla de que el asunto persigue una perpetuidad, como se ha hablado en corrillos de la oposición. ¿Cómo usted ve estos dos escenarios? Mire, la reforma constitucional es necesaria por cuanto hay una serie de aspectos de la vida institucional del país que hay que adaptarlo a los nuevos tiempos. Lo primero que es una reforma altamente mutiladora de la democracia. Por ejemplo, el tema de la revocación de mandato. A pesar de que cuando se discutió esa reforma constitucional en el 2010, fue uno de los elementos que más controversia trajo. A final de cuentas, por más que la sociedad civil propugnaba para ello, para darle un carácter más democrático a lo que es la gobernanza, todo eso se fue por el retrete. Recuérdese que Luis Gómez Pérez renunció de la Comisión de Reforma Constitucional producto de una serie de manejos que se hicieron, supuestamente desde el Congreso, pero con directrices que llegaron desde el Palacio. Entonces, hay una serie de transformaciones, como le decía, en la vida institucional que hay que, definitivamente, hay que realizar, no tan solo por la ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, sino porque hay temas de democracia que hay que empezar a darle cuerpo, y para ello se requiere la reforma de la Constitución. También, sobre todo, para darle vigor y fortalecer muchas de las instituciones del Estado. Ahí está el caso del Ministerio Público. O nos vamos a un Ministerio Público que habla independiente, yo no sé cómo va a ser eso, o nos vamos a un Ministerio de Justicia, ¿verdad?, donde el Ministerio Público alcance mayor fulgor, mayor fortaleza y mayor independencia. ¿Es posible lograr un Ministerio Público independiente como está configurada la figura del Procurador General de la República? No creo que sea posible. Lo primero, que el Ministerio Público nunca tiene que ser independiente. El Ministerio Público tiene que representar el Estado y la sociedad. Y por el hecho de que se le ponga el apellido de independiente, siempre va a ser un ente que va a fungir como actor en representación del Estado y la sociedad en el proceso de justicia. Creo que aquí la palabra independiente a veces se festina. Y en este caso, yo lo que creo particularmente es brindarle la autonomía máxima como ministerio, ¿verdad? Y los recursos también, que es un tema importante, y darle la fortaleza para que el Ministerio Público, que es el responsable
de diseñar e implementar la política criminal, que desde el momento en que le toque diseñar e implementar la política criminal, ahí la palabra independiente definitivamente se desplaza de la escena, pues pueda hacer su trabajo a cabalidad. ¿Cuál es el candado que necesita la Constitución? Mira, la Constitución, uno de los principales temas es que yo estoy de acuerdo que la Constitución no se puede estar festinando. Ahora hay que tener mucho cuidado en los diseños constitucionales, porque hay diseños constitucionales que crean camisas de fuerza. La sociedad y el mundo se van actualizando, se va cambiando todo y hay que evitar que se aprueben muchas veces enfoques muy cerrados con relación a lo que es ese proceso de cambio en la Constitución. Pero le voy a decir que definitivamente el tema de la modificación constitucional para estar reeligiendo gente, presidente, yo creo que eso es un tema que va a haber que someterlo a un proceso donde se exija por lo menos un referéndum sobre reforma constitucional, donde tiene que ser aprobado por la población con los temas en torno a los cuales giraría la reforma constitucional. Eso es un tema, porque el candado absoluto no puede existir. Mientras exista el Congreso Nacional, ¿verdad?, como órgano de deliberación, y la Constitución está dentro de sus ámbitos de competencia, pues el candado absoluto no va a existir. Lo que hay que ponerlo difícil y hacer que la gente pues participe por el propio bien de la gobernanza, porque ya está bueno de que los únicos que decidan sobre los destinos del país sean los legisladores y los poderes del Estado. La ciudadanía también debe de participar en la decisión de los destinos del país. Por eso debe participar también en el proceso de evaluación e implementación y auditoría de las políticas públicas. Lo que pasa está que nosotros todavía tenemos la visión del Estado como gran padre, y esa ya de Orwell, ¿verdad? Eso hay que irlo erradicando. Pero los procesos de reforma constitucional van a tener que estar sujetos a procesos, a condiciones más complejas y más complicadas. El hecho de que el presidente Luis Abinader adelantara su no repostulación, se reuniera con los precandidatos presidenciales o potenciales aspirantes presidenciales, ¿qué marca eso a lo interno y en la proyección, en el desenvolvimiento tanto de su administración como internamente en el PRM? Mira, yo le doy valor de verdad a las palabras del presidente de que no se va a repostular. Yo creo que el presidente está consciente de que no sería visto con buenos ojos por la población de que él auspiciara una reforma constitucional para luego colocarse él en la cresta de la ola y tratar de buscar un tercer mandato. Él sabe lo que cuesta eso. Tiene el ejemplo bastante cerca dentro de su propio partido con Hipólito Mejía, con lo que le sucedió a Hipólito Mejía. Ahora, ya aquí va a haber que tomar decisiones heroicas. Por ejemplo, que se establezca muy claro en la Constitución que ninguna persona que haya sido 2 veces presidente de la República pueda postularse, por ejemplo. A partir de esa aprobación de la Constitución, ninguna persona que haya estado 2 veces en la presidencia de la República pueda volver a postularse. Ahí vendría un debate de que eso no se puede aplicar con retroactividad, etcétera, etcétera, pero eso se podría llevar a un plebiscito nacional también y se podría tomar una decisión en función de eso. Yo creo que la palabra plebiscito va a tener una presencia muy amplia en este aspecto que tiene que ver con la reforma constitucional. El otro tema es la reforma constitucional, resolver el tema de
el Ministerio Público, dónde vamos a colocar el Ministerio Público, cuáles van a ser sus ámbitos, qué nivel de autonomía se le va a conferir administrativa al Ministerio Público, que eso es importantísimo, y una serie de aspectos que tienen que ver con la democracia, incluso con lo que se respecta al sistema de partido, propiamente al sistema electoral. Determinar el peso del liderazgo del presidente Luis Abinader, cuál sería el candidato del PRM, aunque sea muy prematuro hablar del tema, porque ni siquiera su mandato nuevo ha comenzado. Mira, yo creo que el candidato del PRM para el 2028 ni siquiera se ha mencionado en ninguna de las listas que circulan. El PRM va a tener que construir un nuevo liderazgo de relevo para el presidente Luis Abinader, pero de los que se presentan en el espectro como posibles opciones, creo que ninguno de ellos quizás califique. Creo que de parte de muchos es mucho atrevimiento intentar ponderarse como un relevo del presidente Luis Abinader. Hay dirigentes que tienen mucha chispa y trabajo ahí adentro y que han venido forjando un liderazgo interno en el PRM. Sí, pero el liderazgo interno no es suficiente. Tiene que tener una muy buena imagen pública, una visión de futuro que armonice con la visión de la sociedad. Y yo creo que hay mucha gente joven con criterios demasiado conservadores, tradicionales, y eso sucede en todos los partidos. Hay personas maduras con criterios muy innovadores y quizás muy frescos que podrían venir a favorecer el surgimiento de un nuevo liderazgo. ¿Piensa usted como experto, analista político, hombre de gran olfato, que pueden desatarse a destiempo las aspiraciones en el partido oficial luego que su líder y presidente dijera que no va a intentar por ninguna manera de lanzarse al ruedo en la búsqueda de un nuevo mandato? Mira, yo espero que eso no suceda. Y voy a decir que nunca estuve de acuerdo con que el presidente, apenas unos días después de las elecciones, convocara. Quizás él tenía una idea diferente, pero muchas voces de esos jóvenes que asistieron ahí han dicho que ellos no van a manifestar su interés en estos momentos porque lo que hay que hacer es enfocarse en el proceso de transformaciones que quiere implementar el presidente. Creo que ese proceso de transformaciones que quiere implementar el presidente y la capacidad que muestren los cuadros del PRM son los que van a generar el liderazgo de relevo de Luis Abinader. Don Daniel, agradecemos su brillante, amable comparecencia aquí en Esferas de Poder para esclarecer muchos puntos que marca el nuevo espectro político, el nuevo escenario que se presentan después de las elecciones y que va a haber que seguir hablando de ellos porque van a seguir surgiendo cuestiones en cadena, asuntos en cadena y desencadenantes que van a ser necesariamente sujeto de análisis. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el politólogo y experto en seguridad ciudadana, don Daniel Pou. Proseguimos con nuestro contenido.